Buenas noches amigos, mi nombre es Francisco Pildaín. Una vez más les quiero dar la bienvenida a este espacio y a su vez darle muchísimas gracias por la receptividad que tuvo el primer capítulo. Dicho esto, les quiero comentar. Los niveles de violencia se miden a nivel mundial en violencia social y violencia criminal. Mucho más allá de ser una preocupación para la ciudadanía, debería ser una preocupación para los gobiernos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado se vuelve precursor de la criminalidad? ¿Qué pasa cuando el Estado ampara a las bandas criminales? ¿Qué pasa cuando el Estado, muy lejos de ser garante de seguridad para la ciudadanía, se convierte en una organización delictiva más, amparando así a bandas criminales? Esto es Expediente Criminal. Les voy a hablar de las 9 empresas criminales que actualmente operan y dominan en Venezuela, empezando por la número 9. Cuando hablamos de la empresa número 9 nos referimos a los pseudo sindicatos de la construcción, petroleros y mineros. Estos pseudo sindicatos, muy lejos de ser sindicatos verdaderos que velen por el bienestar de los trabajadores, se han convertido en bandas criminales que, amparadas bajo ese nombre, extorsionan a los empleados y extorsionan a los empresarios. Esto quiere decir, ¿verdad?, que estos criminales se han hecho de poder para poder extorsionar a empleados que buscan empleo en empresas y extorsionan a los empleadores. Pseudosindicatos se desglosan en tres grupos. Tenemos a los pseudosindicatos, ¿verdad?, del sector petrolero, a los pseudosindicatos de la construcción y a los pseudosindicatos de la minería en Venezuela. Esto es una modalidad que nació a través del endeudamiento que el gobierno venezolano contrajo con China en diversas obras que se empezaron a ejecutar en el país y que la mayoría jamás fueron concluidas. Tal es el caso de la construcción jamás terminada del nuevo puente sobre el lago, la construcción que jamás se terminó del ferrocarril Puerto Cabello hasta los llanos del estado Guárico, que pasaba por todo lo que era el estado Carabobo, el estado Aragua y terminaba en el estado Guárico. De hecho, de ese sindicato o pseudo sindicato de trabajadores en la construcción del metro nació una reconocida banda criminal del estado Aragua. Sindicatos mineros, esto es son de los más peligrosos que existen en Venezuela, ya que abarcan toda la parte del estado Bolívar. A través de los años se estima que en la minería ilegal en Venezuela trabajan al menos unas 50.000 personas. Estos sindicatos hablamos de que son los más peligrosos porque están dominados por pranes o bandas o jefes de bandas criminales que han estado ramificadas en otras partes del país. A raíz de las expropiaciones del presidente Hugo Chávez en su primer mandato hacia empresas que tenían concesiones con la minería legal en Venezuela, uno de esos casos fue la expropiación de la concesión de la mina Las Cristinas en el estado Bolívar. Esa concesión había sido asignada a una empresa canadiense, pero después arbitrariamente esa concesión le fue revocada. Este proceso incluso todavía se está llevando a cabo en instancias internacionales. Esto les abrió, ¿verdad?, a las bandas criminales el panorama perfecto para ellos entrar
y dominar el tema de la minería ilegal. Los daños no solamente son al Estado, porque se fugan millones y millones y millones de dólares en minería ilegal, porque estos sujetos controlan esa zona, sino que también el daño ambiental que se produce por la tala indiscriminada de árboles en la zona, por la cantidad de mercurio que va a dar a los ríos. Son bandas extremadamente peligrosas. Muchos han sido los casos de masacres que han sucedido en el estado Bolívar a manos de estas bandas, incluso por el poder de la zona entre ellos mismos y contra personas de las fuerzas del ELN, del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que ellos también buscan ganar terreno en esa zona fronteriza del país. Ellos llevan ahí su propio código en estas minas, donde el jerarca o el jefe o el PRAN que le llaman imponen su propia ley. Aquí podemos hablar también de un microestado, porque ellos tienen su propia ley ahí con sus propias normas. Las personas que trabajan en esas minas, que estas bandas criminales le dan concesiones, obviamente ellos les tienen que dar un pago a los jefes de estas organizaciones por la extracción ilegal de oro, siendo este trabajador, ¿verdad?, el que se lleva la menor parte de su trabajo. Hasta el año 2009 se habían contabilizado al menos 40 masacres en el estado Bolívar, siendo una de las más famosas la masacre de Tumeremo, donde fueron asesinados 17 mineros por rencillas entre los jefes de las organizaciones criminales que operan en la zona y los mineros. Además que hubieron 28 mineros desaparecidos. Luego, posteriormente, se consiguieron los cuerpos en lo que fue denominado como un pozo de la muerte. Simplemente los desaparecieron. En el año 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó la creación del arco minero del Orinoco, como dando rienda suelta aún más a la minería ilegal en Venezuela y el daño ambiental que esto representa para el país. En el puesto número 8 tenemos a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, o como les llaman, boliches, denominadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FBL, y sus distintas ramificaciones conocidas como los boliches. Esto es una organización criminal creada en Venezuela y nacida en Venezuela. Se remonta muchísimo antes a la época del chavismo, es decir, muchísimo hace más de 20, 23 años. Sus primeras apariciones fueron cuando hubo una serie de atentados terroristas en Caracas, que fueron a manos de ellos. Dentro de los más famosos fue el recordado y el sufrido por Antonio Ríos, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Dentro de esos atentados terroristas hubieron otros muy famosos. Hubo la explosión de un carro bomba, cosa que nunca se había visto en Venezuela, en el CCCT en Caracas. También se escuchó otro tipo de atentados terroristas, como lo fueron el envío de sobres con anthrax a diferentes oficinas, embajadas y instituciones del gobierno para ese entonces en Venezuela, año 92. Eso era bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Luego, con la llegada, ¿verdad?, de Hugo Chávez Frías a Venezuela, en el año 99 comenzaron a reaparecer otra vez estas organizaciones criminales y tomaron fuerza nuevamente en el país. Se desplazan en lo que son las fronteras o la zona del estado Apure. Esa es la zona de control de ellos, donde ellos se encargan de extorsionar a ganaderos y empresarios de la zona, cobro de vacunas. También han ganado poderío con este tema de la migración venezolana. Entonces ellos son los que controlan algunas trochas y sacan partido de esa situación también, cobrando sumas de dinero a migrantes venezolanos por el tema de los cierres de las fronteras de Venezuela, y ellos también generan dinero con ese negocio. También hacen su agosto con el contrabando
de gasolina hacia los países vecinos, con el contrabando de metales, como es el caso del cobre. Es un problema, obviamente, vuelvo y lo repito, que no que se le ha salido de las manos al gobierno, sino que el gobierno les ha dado consentimiento a ellos por tratarse de que tal vez compartan doctrinas políticas y todo este tema. Pero sin duda alguna es una organización que le hace muchísimo daño a las fronteras venezolanas. En el puesto número 7 tenemos a la FARC y el ELN de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional de origen colombiano tienen su actividad delictiva anteriormente en Colombia, pero ahora controlan las fronteras venezolanas. La intensificación del accionar de los grupos irregulares colombianos en los últimos años en Venezuela se ha atribuido a ver con dos factores primordiales. Uno, la afinidad ideológica de estos grupos paramilitares con la doctrina del gobierno venezolano. Y en segundo lugar, el cerco y las políticas claramente de rechazo del gobierno colombiano hacia estas guerrillas, lo que ha hecho que ellos se repleguen hacia fronteras venezolanas a realizar sus actividades ilícitas bajo el manto de la impunidad por tratarse de que están en otro territorio. Y por supuesto ante la negativa, ¿verdad?, de acogerse o adherirse al proceso de paz iniciado por la República de Colombia hace unos años atrás. Venezuela ha sido en los últimos años un bastión fundamental de los disidentes de la FARC que no se acogieron al proceso de pacificación. Venezuela sigue cumpliendo ese rol para las mafias conformadas por desertores del proceso de paz, quienes ofrecen un salvavidas económico y refugio para reagruparse y consolidar sus fuerzas en territorio venezolano. Por parte del gobierno venezolano, un apoyo incondicional, y esto fueron palabras del presidente Hugo Chávez en la Asamblea Nacional. En 2008, la Asamblea Nacional, Hugo Chávez llegó a decir que la FARC y el Ejército de Liberación Nacional no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia. Hay que darles reconocimiento. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos. Esta es una organización criminal colombiana que ha echado raíces, ¿verdad?, en suelo venezolano, extremadamente peligrosa, ya que ellos cuentan también con una jerarquía muy bien definida, cuentan con ejércitos sumamente grandes, con armamento de guerra, y controlan las fronteras. Ellos controlan en las fronteras todo lo que pasa por la frontera, desde contrabandos, secuestrados hacia Colombia, controlan también el tema de las trochas, vehículos robados, cualquier cantidad de cosas que pueden pasar por las fronteras de cualquier país. Sin duda alguna, las fronteras deberían ser uno de los espacios mejores resguardados por las Fuerzas Armadas venezolanas, bajo el mando del comandante general de las Fuerzas Armadas, quien está representado en la figura del presidente de la República. Pero lamentablemente este no es el caso. Indudablemente ellos tienen su negocio, porque cuando el Estado permite esto es porque hay intereses muchísimo más grandes de por medio, intereses económicos indudablemente. En el puesto número 6 tenemos una de las empresas criminales más lucrativas en cualquier parte del mundo, pero que sin duda alguna en los últimos 20 años ha ganado gran terreno en Venezuela. Estamos hablando de los traficantes de drogas. En los últimos 20 años Venezuela se ha convertido en uno de los puentes internacionales más impresionantes y más grandes del tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa, tanto por vía aérea como por vía marítima. Esto sumado también a la falta de instituciones que controlen este gravísimo flagelo, a la complacencia del gobierno y a la posición estratégica que tiene Venezuela junto a Colombia, país que produce el 70% de la cocaína que se produce, que se consume en el mundo. El cocaína que se consume más que todo
en Estados Unidos y en Europa. La ruta más importante de Venezuela al parecer es por vía aérea, donde parten cargamentos, grandes cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, específicamente a Honduras. Una vez que esta cocaína es desembarcada en Honduras, de ahí es enviada a México y de México a Estados Unidos. Incluso en Honduras se han llegado a conseguir cementerios de avionetas que luego de ser utilizadas para el traslado de droga son abandonadas, algunas son incineradas. Esto consta en reportajes del gobierno de Honduras, lo que las investigaciones y los indicios han arrojado de que son avionetas procedentes de Venezuela. La mayoría de estas avionetas con identificaciones o siglas falsas, que han sido avionetas robadas incluso en otros países, pero que son utilizadas para el tráfico de drogas por vía aérea desde Venezuela hacia Honduras, cuyo por esa ruta su destino final es Estados Unidos. Puntos estratégicos de Venezuela por donde parten estas avionetas son específicamente desde el estado Zulia, desde el estado Apure, por supuesto en pistas clandestinas, y desde el estado Falcón. Por ser el estado Falcón pues un punto sumamente estratégico del Caribe. También la ONU ha certificado igualmente que hacia África llegan grandes alijos de cocaína que parten de Venezuela hacia África. ¿Por qué hacia África? Por la cercanía que tiene África a Europa. Es decir, Venezuela es emisor de cargamentos de cocaína Estados Unidos y África por diferentes rutas, también por vía aérea. Pero el cuento no termina allí. No solo los cargamentos de cocaína de Venezuela parten por pistas clandestinas, como les había mencionado. También salen por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Aeropuerto que la seguridad aeroportuaria está en manos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Uno de los casos más conocidos o famosos de envíos o grandes envíos de cocaína hacia Europa partió del aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía en un vuelo de Air France. Un sorprendente alijo de narcóticos se encontró en un avión de la compañía Air France en septiembre de 2013, luego de salir del principal aeropuerto venezolano y llegar al aeropuerto Charles de Gaulle en París. Fue retenido por las autoridades francesas y luego de hacer las inspecciones certificaron que llevaba 1 tonelada de cocaína repartidas en la bodega en maletas de equipaje. Hasta el momento esta ha sido la incautación de cocaína más grande hecha por ese gobierno y fue procedente de Venezuela. Se estima que el valor de este cargamento supera los 270 millones de euros, lo que deja en evidencia una vez más de que lamentablemente Venezuela en estos últimos 20 años se ha convertido en un narcoestado. Pero el cuento no termina ahí. Por vía marítima también salen grandes cargamentos de cocaína hacia Europa y hacia Estados Unidos. Hubo un conocido comerciante venezolano de origen libanés que se llama Walid Maklet, el cual se abrió campo en el gobierno bolivariano luego de ser un empresario carabobeño. Fue ganando terreno dentro de las altas esferas del gobierno y por algún motivo pues el mismo gobierno lo sacó del medio. Pero en declaraciones que él le dio a la prensa colombiana, porque él fue detenido en Colombia y entonces en ese momento Colombia y Venezuela se disputaban la extradición de este sujeto. Antes de la extradición, él fue entrevistado en la cárcel de Convita, donde estuvo detenido una cantidad de meses,
y le dio declaraciones a la prensa colombiana. Incluso hay una publicación, un libro de una reconocida cadena editorial venezolana, donde él cuenta con lujo de detalles todas las negociaciones que él hizo con el gobierno venezolano, y así llegó a hacerse acreedor nada más y nada menos de la concesión de uno de las principales empresas navieras de Venezuela, como los Bolipuertos, en el segundo puerto más importante de Venezuela, que es el puerto de Puerto Cabello. También logró hacerse acreedor de la concesión de lo que era Viasa, que era una aerolínea venezolana, y esto le facilitó a este sujeto enviar grandes cargamentos de droga a Estados Unidos y a Europa. El señor Walid Maclet llegó a formar parte de los 10 narcotraficantes más buscados por la DEA. Por supuesto, Estados Unidos lo pedía en extradición también, cosa que no sucedió, puesto porque las relaciones con Estados Unidos del gobierno venezolano en ese momento estaban rotas. Y por supuesto que al gobierno venezolano pues no le convenía, ¿verdad?, de que este sujeto rindiera declaraciones a modo de colaboración al gobierno de Estados Unidos. Aún no está confirmado, pero rumores van, rumores vienen, que en Venezuela actualmente opera el Cartel de los Soles, que es realmente la red de narcotráfico más poderosa que hay en Venezuela, donde hay implicados o están bajo su mando altos funcionarios del gobierno, altos funcionarios del Ministerio de la Defensa, del Ejército, de la Aviación, y por supuesto personajes del gobierno que para nadie es un secreto, de los cuales reposan solicitudes por la DEA de Estados Unidos. En el puesto número 5 tenemos a las bandas criminales o BACRIM, como se les dice. El término BACRIM es un acrónimo surgido en Colombia para denominar las bandas criminales que se formaron en ese país luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos grupos delictivos están dedicados al igual a la guerrilla, al narcotráfico, a la extorsión y al secuestro. Estas bandas obviamente también operan en territorio venezolano, y dentro de las bandas más conocidas que hoy en día operan en Venezuela están las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Estos operan principalmente en los estados Táchira, Zulia y Apure, dedicados a la extorsión, al secuestro de comerciantes, y últimamente también con el tema de la migración venezolana han tomado poder en las llamadas trochas, por donde muchos migrantes salen de Venezuela, implementando el cobro de vacunas y el cobro de peajes simplemente por transitar ahí. Últimamente se han registrado muchos enfrentamientos en la frontera, lo cual ha sido noticia no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, donde han habido grandes matanzas, y no es más que estas bandas criminales se disputan el poder con otras organizaciones criminales que operan en las fronteras de Venezuela por el control de la zona. En el puesto número 4 tenemos nada más y nada menos que a los Pranes y sus organizaciones carcelarias. Este es una empresa criminal y delictiva sin duda alguna, con mucho poderío actualmente en Venezuela, y que tiene tentáculos ramificados en todo el país, dentro y fuera de los penales. El abandono del Estado venezolano hacia las cárceles y las precarias políticas carcelarias han incrementado este fenómeno. Antes de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, en el sistema penitenciario venezolano, dentro de los presos, pues se podía conseguir o contemplar un pequeño tráfico, tal vez de armas de fabricación casera, los cuales se denominaban chuzos. Eran armas que sacaban de un pedazo de metal, le sacaban filo, y eso lo utilizaban ellos tanto para defenderse como para disputarse, ¿verdad?, el control de los penales o de los pabellones de los penales. También se conseguían
los llamados chopos, que son armas de fuego de fabricación casera que utilizan un solo proyectil, pero después de la llegada del presidente Hugo Chávez y de la falta de una política carcelaria realmente efectiva, donde un reo vaya a un centro penitenciario a cumplir su condena, a cumplir la deuda que tiene con el Estado y poder salir a reinsertarse nuevamente a la sociedad, pues lamentablemente esto no sucede. Luego de los años apareció la figura del PRAN. Este es un sujeto que lleva el control del centro penitenciario. Por supuesto tienen una cadena de mando, donde hay una jerarquía principal y están todas las subcategorías o los subordinados, que también juegan dentro de lo que ellos llaman el carro. El carro es un término coloquial del malandraje venezolano, y dentro de estas suborganizaciones se encuentran los luceros, que son como los cuidadores o los guardianes, y otra cantidad de, de microempresas, digamos. En las cárceles venezolanas, el PRAN o esta organización criminal que domina las cárceles venezolanas no solo obtienen grandes ingresos por el cobro de lo que ellos llaman la causa, que simplemente la jerarquía le cobra a toda la población penal un pago que se cobra semanal. Esto es un dinero, ¿verdad?, que ellos administran bajo una administración muy estricta, y es dinero que es invertido en compra de armamentos, es dinero que es invertido en fiestas para días especiales, llámese Día del Padre, Día del Niño, Día de la Madre, dentro de las instalaciones penitenciarias, sino que también han surgido otras modalidades para ellos recaudar dinero, como es el tema de cobrar concesiones dentro de los espacios de las cárceles, lo cual ha convertido a las cárceles, específicamente uno de los casos más conocidos es el penal de Tocorón en el estado de Aragua, también el penal de Puente Ayala en Puerto La Cruz, en Anzoátegui, donde los espacios de la cárcel, que antes eran áreas verdes, se han convertido como en especie de pequeños pueblos y edificaciones, algunas muy precarias, otras muy lujosas, donde el PRAN, ¿verdad?, cobra cobra los alquileres o cobra la adjudicación de esos terrenos. Dentro de las cárceles se controlan también todo lo que sucede con otras bandas criminales en la calle, pues se controla desde las cárceles, lo que es el robo de vehículos, lo que es la extorsión, lo que es el secuestro. Y dentro de este régimen carcelario que es dominado por el PRAN, pudiésemos hablar también que dentro de los penales venezolanos hay un microestado. Ellos tienen sus propias normas, tienen sus propias reglas, tienen su propia manera de hablar, con un coloquio de verdad que está muy lejos, ¿verdad?, de ser un léxico decente, sino con palabras que son propias del malandraje venezolano y que lamentablemente han salido de esos muros y que mucha gente las utiliza en la calle como que si fuese gran cosa. Además, dentro de las cárceles se genera dinero también por la venta de drogas, se genera dinero por la prostitución. Dentro de algunos penales venezolanos, bajo la mirada complaciente del gobierno a manos de la que fue hasta hace poco ministra para Asuntos Penitenciarios, la doctora Iris Varela, se permiten una cantidad de cuestiones en las cárceles que para muchas personas que viven en Venezuela es asombroso, y aún más, ¿verdad?, para personas que tal vez estén viendo este programa y lleguen a constatar o a ver de que esto es así, ellos dirán, wow, o sea, esto es posible realmente.
En Venezuela existen penales que cuentan con discotecas que están a la altura de cualquier discoteca de las Mercedes en Caracas, cuentan con pistas de motocross, cuentan con piscinas, con jacuzzis, DJs de música electrónica, van a hacer fiestas los fines de semana, grandes eventos, ¿verdad? Costeados y pagados por la administración de esta organización criminal, donde se han presentado artistas de talla internacional. En el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, existe una pista de motocross, hay mangas de coleos y una cantidad de lujos y beneficios de lo que disfrutan los reos, algunos en su mayoría, otros que son los de alta jerarquía y los que tienen más poder adquisitivo, disfrutan, bueno, de ciertos beneficios. Muy lejos de ellos pagar su condena en una celda con los beneficios que les permitan, ¿verdad? Las condiciones humanas permitidas por un sistema penitenciario a la altura de cualquier parte del mundo. Estos sujetos no, ellos cuentan con grandes departamentos donde tienen televisores de 60 pulgadas, cuentan con PlayStation 4, ahorita deben tener el 5 ya, refrigeradores llenos de comida, van servicios de delivery, servicios sexuales también desde la calle, incluso muchos salen, ¿verdad?, de las cárceles a pasear por las ciudades y regresan otra vez como si nada. Ingresan grandes cantidades de armamento a los penales que los manipulan estos sujetos, ¿verdad?, a manos de funcionarios de la Guardia Nacional, funcionarios corruptos que se prestan para ingresar armamento y cualquier cantidad de cosas que ingresan a los penales. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que el tema penitenciario en Venezuela es un tema bastante complejo y de donde parte la raíz de muchísimos de los problemas de criminalidad que hay en Venezuela. Primero, por el alto grado de impunidad que hay en los tribunales competentes en Venezuela. Y segundo, porque al ser el sistema penitenciario tan complaciente, una persona que cometa un hecho punible y logre ser juzgado, enjuiciado y condenado, ir a dar en un centro penitenciario esto o ir a pagar su condena en el sistema penitenciario venezolano es simplemente unas vacaciones. Es simplemente unas vacaciones porque cuentas, ¿verdad?, con todos los lujos y cuentas con todos los beneficios que puede tener quizás cualquier mortal en la calle, donde lejos, ¿verdad?, de cumplir tu condena para reinsertarte a la sociedad como un individuo sano y seguir tu vida decentemente, pues estás yendo a una escuela del crimen, lo que se ha convertido a través de los años y sobre todo en los últimos 20 años de gobierno en una necrosis total.